Sí, mejor, ¿no? Bueno, ahora sí estamos grabando. Hola, Aldo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Rodrigo? Bueno, te saludamos desde acá, desde Argentina, para Cerca del Ring, un programa de radio, un programa que también se ve en distintas plataformas respecto de lo que es el boxeo. Y bueno, quería que me comentes respecto de lo que es tu estancia en México, tu afincamiento en aquel país y todo lo que estás haciendo por el boxeo a nivel Hispanoamérica y bueno, Latinoamérica. Te escuchamos. Bueno, a ver, yo me dedico al boxeo del año 99. Ahí empecé entre Leu, pero dame un segundito que voy a apagar el teléfono, así no me interrumpe. Pero en esencia lo que siempre procuré fue estudiar eh, el boxeo para hacer las cosas un poquito mejor. Y esto del estudio, bueno, me llevó a tener el doctorado, a hacer algunas investigaciones, a formar el Círculo Internacional, a trabajar en el Consejo Mundial de Boxeo, varios espacios de intercambio que, que te llevan a estar continuamente reflexionando sobre cuáles son las mejores alternativas para trabajar de mejor manera, a partir de encontrarme con gente como vos y con otros profesionales que intercambiamos conocimientos y posturas y vamos transformando nuestra manera de pensar el boxeo. En esencia, mi intención siempre de fondo es profesionalizar el quehacer del entrenador de boxeo. Cuando hablo de profesionalizar, hablo de hacer las cosas con una cierta certeza, o por lo menos no tanta incertidumbre, como ocurre, por ejemplo, con el área médica. Los médicos eh, al entrar esa carrera en la universidad, empezaron como a buscar evidencias científicas para su quehacer, y es un poco lo que quiero en el boxeo, ¿no? De que no se inventen cosas o no se repitan tantos errores, sino que trabajemos con un margen mayor de certeza. Es decir, que no sea un deporte más que nada intuitivo, sino que haya certezas científicas, certezas de lo que se quiere lograr y los objetivos por lo que se van. ¿Sería así? Que haya un poco más. No soy cientificista 100% porque entiendo que el método científico es un método para proponer, para opinar, pero que no puede aplicar a todos los escenarios del quehacer del entrenador porque generaría parálisis por análisis. O sea, Claro. hay como dicen muchos libros, ¿no? El entrenamiento es una mezcla de ciencia con arte y tenemos que tener bases científicas, pero la cuestión artesanal del entrenador de saber ajustar esas bases científicas a la realidad dinámica en la que vivimos es lo que permite operar bien esos datos. Entonces, necesitamos de las dos cosas. Tenemos mucho del otro, tenemos mucho de lo artesanal, lo cual está bueno, pero sería mejor si se le suma la parte de evidencias y estudios profundos y demás. Vivís en México, vivís en Jalisco, tierra de muchos peleadores. Bueno, es la cuna de Canelo Álvarez, hoy por hoy el rostro del boxeo a nivel mundial. En la marquesina más grande que es Estados Unidos está su nombre. Hay mucha diferencia entre el boxeo argentino y el boxeo mexicano, siendo también dos países exponentes de Latinoamérica. Bueno, sí, hay bastante diferencia porque acá el boxeo se respira. Cualquier persona que te cruces en la calle sabe de boxeo. Es como el fútbol en Argentina. Las personas saben de boxeo. Pero contradictoriamente lo que uno pensaría, el nivel de compartir, el nivel de humildad, el nivel de interacción con los entrenadores de boxeo es bastante alto. Las personas son de disfrutar el boxeo de una manera muy vivaz y no tan celosa. Entonces, el hecho de que genere alegría esto de compartir conocimientos en boxeo da mucha más permeabilidad al conocimiento, un poco que no se ve tanto en Argentina, por lo menos cuando yo vivía allá, esta cuestión de que era como muy celoso el conocimiento y eso no permitía por ahí un intercambio amigable. Los intercambios que habían entre conocimientos de entrenadores y demás eran muy rústicos y no daba así como esta sensación de querer compartir con el otro en muchos escenarios. Hay otros que no, por ejemplo, estuve hablando con la gente de Neuquén, con Godoy, la familia Godoy, con Gino, con Bruno. Y hay ese tipo de personas siempre fueron muy amigables, muy de compartir, ¿no? Así también hay varios, pero aquí en México no es la excepción de la regla, es la regla. El entrenador mexicano suele ser muy,
amigable, muy de compartir, y eso te motiva a seguir haciendo intercambios. Bien, también sabemos de tu relación con Narváez y todo lo que han hecho juntos por esto del juego Evita. ¿Nos podés comentar o hacer un repaso de qué es el proyecto que llevaron a cabo? Bueno, hace muchos años ya, más de como 20 años, Omar sale de Córdoba, se va de Córdoba a Trelew. Justamente en ese momento yo también había terminado la licenciatura en Ciencias del Ejercicio que estudié en Rosario, me volví a Trelew. Y bueno, esto de andar buscando trabajo me lleva a la Secretaría del Deporte, que se llama Chubut Deporte allá. Y como Narváez estaba ahí, y yo también me acerqué a buscar trabajo, entonces se generó esta posibilidad de trabajar con él para hacer las capacitaciones, las clínicas de boxeo. En ese entonces, claro, había muchas personas del área de Chubut Deportes, como Romina Blanes estaba en nutrición, Aldo Visconti estaba en kinesiología, Matías, creo que Bazán se llama de apellido, estaba en la parte de masajes, está Ruperto Ruiz en la parte de entrenamiento también, y había, no me quiero olvidar de nadie. Bueno, habían varias personas, y la idea era capacitar a, a las regiones del Chubut con respecto a cosas del boxeo que se podían mejorar. Se generan esas clínicas, Chubut Deporte pagaba traslado de los capacitadores, digamos, ¿cómo se llaman? Direcciones de deportes locales pagaban la logística de las sillas, el lugar y el hospedaje y todo eso, y la gente iba y se capacitaba. Eso le daba un diploma de nivel uno, nivel 2 y nivel 3. Esto estaba muy bueno porque después con eso ellos podían conseguir eh, horas de trabajo ahí como entrenadores deportivos del municipio de boxeo, ¿no? Y además después se organizó ahí los Juegos Evita de la provincia del Chubut, eh, y después eso se llevó a nivel nacional también, o sea que el hecho de que Narváez haya estado ahí y que pudimos trabajar en ese proyecto generó cosas muy buenas. Eh, Así que fue un buen comienzo. Y bueno, con eso uno va pensando maneras similares y en diferentes escenarios, ¿no? Y sigue tratando de capacitar y formar a los entrenadores. Eh, un último proyecto que tuve grande fue con el Consejo Mundial de Boxeo. Generé los cursos de entrenador de boxeo. Eh, y ahora estamos en proyectos con la Federación Española de Boxeo, con Bernacle Fight Club, incluso estamos tratativas también con la Federación Argentina de Boxeo de hacer algunas cositas. También estoy con la Federación Hondureña de Boxeo, con la Asociación del Estado de México de Boxeo, y estamos desarrollando capacitaciones para las personas de esos entornos. También está llevando adelante el CIEDC, también el Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate. Sí, de hecho, desde ahí emana todo, porque el asunto estaba en que yo tengo muchos amigos entrenadores de deportes de combate, nutricionistas, psicólogos, médicos, y de repente dije, bueno, no hay un escenario donde se hable solamente de deporte de combate de forma profesional. Entonces invité a todos mis amigos, que son más de 100, Ujú. y de 17 disciplinas diferentes, con 7 tipos de áreas diferentes, que era kinesiología, medicina, psicología, preparación física, hasta literatura tenía, ¿no? Tenía de todo. Ujú. Em, y bueno, les propuse darles un espacio en la página de CIDC, que ellos puedan exponer lo que están haciendo y participar con blogs, con webinars, e inclusive poder dar cursos de capacitación. Y desde ahí se armaron varias cuestiones. Después nos asociamos con el Colegio Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo, que está registrado este colegiado en profesiones y en la Secretaría de Educación Pública. Y desde ahí obtuvimos los avales oficiales para lo que vendría a ser en Argentina el Ministerio de Educación, Claro. para emitir certificaciones y diplomados. Así que estamos generando varios convenios con varios organismos de índole nacional e internacional, y la idea es esa, la idea es juntar a la gente que está apasionada y haciendo un trabajo serio en el deporte de combate para que tenga una vidriera donde mostrar lo que está haciendo. Qué bueno todo esto para Latinoamérica, porque muchas veces desde Argentina
los que somos críticos del funcionamiento del boxeo, mismo desde Latinoamérica decimos cómo pueden ser que los campeones del boxeo estén en Estados Unidos, en Japón, incluso en países como Cuba, en países como México, en países como Inglaterra y tantos, y todavía no podamos tener un semillero. Y justamente el, por ahí el, lo que está, para qué va a ser esta entrevista es a propósito de comentar esto del entrenamiento sistémico, de qué se basa, en qué se basa esto, de qué es, de qué se trata. Bueno, es un título muy simple para algo muy complejo, ¿no? Claro, Traté de hacerlo simple para que llame la atención, digamos, como que tenga este recuerdo en la memoria de la gente. Pero en realidad se trata de un pensamiento sistémico, un pensamiento del deportista como un sistema rodeado de sistemas. Entonces, por ejemplo, dejar de fragmentar, dejar de un poco abandonado este reduccionismo que tenemos como cultura general y empezar a migrar todo esto a un holismo, a un pensamiento más sistémico que considere la interacción entre las áreas y sus indicadores. Entonces, por ejemplo, cuando es muy típico que en la Argentina se diga, bueno, en la mañana vamos a hacer preparación física, en la tarde vamos a hacer la parte técnica, como claro, si, como si en la tarde no se viera aspectos físicos, porque todo movimiento genera una carga física, y también todo movimiento genera una carga técnica. Por tanto, por claro, ejemplo, si yo en la mañana hago un trabajo de desplazamiento inespecífico, las mejoras de ese desplazamiento inespecífico van a ser, las transferencias de ese desplazamiento inespecífico va a ser mínima para lo que es la optimización del desplazamiento específico. Y también al revés. Si yo, por ejemplo, vengo cargado de la mañana, porque el preparador físico trabajó mucho la ruta glucolítica, generó mucha disrupción miofibrilar, generó un montón de aspectos que son catabólicos, y en la tarde le hago hacer, no sé, 7 rounds de manoplas y después sparring y todo, lo que terminó generando es muchas lesiones y sobreentrenamiento y demás, porque no hay forma de dividir la función del cuerpo. La función del cuerpo es o sea, implica aspectos del área psicológico, del área nutricional, del área física, del área técnica, y entonces hay que pensar al sujeto como un sistema indivisible. Y es un ujú. poco la filosofía que estamos tratando de empezar a pregonar a partir de los trabajos multidisciplinarios con un enfoque interdisciplinar. Un enfoque interdisciplinar es el diálogo entre las disciplinas que generen acciones compartidas. Y este tipo de entrenamiento lo puedo aplicar también en un gimnasio donde tengo puros valores amateurs, o también puede ser para profesionales o viceversa, solo para profesionales y no para amateurs. ¿Cómo sería? Sí, es una manera de estar, una manera de pensar, no es un sistema muy estricto. Claro. Y lo hacemos habitualmente, inclusive lo hacemos de forma intuitiva, pero nuestro discurso, a pesar de que nosotros lo hacemos, nuestro discurso no lo reconoce. Entonces, ¿qué Ajá, ocurre? Tenemos muy tajante, "Ay, vamos a un trabajo de velocidad, bien, vamos a un trabajo de defensivo, ok. Sí, eso es cierto, nosotros tenemos como unas ciertas etiquetas que le ponemos a las cosas, pero al observar estas cosas, nosotros sabemos que un trabajo técnico puede mejorar la velocidad o la resistencia, eso lo sabemos. E claro. inclusive, si vemos que está muy fatigado, suspendemos el trabajo técnico y le damos una pausa o lo dejamos de hacer porque ya no está funcionando. Y ahí es que nos dimos cuenta que un estado fisiológico que tiene que ver con aspectos físicos está afectando a la adquisición o la mejora técnica. De forma intuitiva nosotros lo vemos y lo hacemos, entonces siempre lo estamos haciendo, siempre estamos pensando de manera de sistemas. Lo que pasa es que nuestro discurso no lo reconoce. Claro. Y, por ejemplo, sabemos que en nuestros contextos el boxeo está más dirigido hacia un cierto tipo de población. Si viene y te dice, por ejemplo, el peleador, sea México o Argentina, Rodrigo, a la mañana estoy trabajando, trabajo en una obra de construcción, trabajo en el puerto o hago X actividad laboral, ahí cómo vamos sondeando, cómo vamos organizando el entrenamiento del peleador con este sistema. Bueno, justamente este sistema no es novedoso, de hecho viene de la mano de muchas cosas que ya se están haciendo, como es el control de la carga interna por indicadores externos, la percepción subjetiva del esfuerzo, la percepción subjetiva de la recuperación con Total Quality Recovery, un estado de bienestar con el cuestionario de wellness.
o inclusive el propio diálogo con la persona, decir, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué hiciste hoy en el trabajo y demás? O a veces inclusive ni siquiera hace falta la palabra, uno observa la postura de la persona, la mirada, la velocidad del desplazamiento, la intensidad de la entrada en calor y ya se da cuenta cómo está el sistema. Eso nosotros lo hacemos de forma intuitiva. Un buen entrenador, que hay muchos, ¿por qué? Porque se dejan guiar por lo que están observando. De hecho, serían hasta la mayoría, te diría yo. Ajusta. Si te ves muy cansado, no te va a andar apretando con todo porque va a decir, bueno, este chico está tronado, ¿no? Claro. Entonces, un poco también como mi idea es ser muy lógico en la propuesta y decir, miren, esto es lo que ya estamos haciendo, no es ninguna novedad. Lo que pasa es que nos han llenado la cabeza con teorías fragmentarias, eh, que en realidad el entrenador de cualquier gimnasio de boxeo que tenga unos 30 años entrenando gente, entonces, sí, ¿cuál es la novedad? Eso yo lo hago hace, hace décadas. Claro. Sí, sí, sí es cierto, sí se hace de forma intuitiva, pero es mucho mejor empezar a reconocerlo, a observarlo y a completarlo con algún otro tipo de visión que de repente como que nos dé algunos indicadores más que se sumen a esa forma de trabajar que es la manera más intuitiva de trabajo y más fácil, más dinámica. Uno cuando habla con algún entrenador de hace años, que ya viene de otra época, de otra escuela, Ujú. siempre te dice, no, la pesa no, quizás para la nueva camada de entrenadores que hay, puede sonar algo hasta irrisorio o risible, pero hay que entrenar con peso, eso se va adecuando, ¿cómo hay que hacer esto? Bueno, justamente a eso me refería yo, ¿no? Si bien hay que respetar mucho la experiencia que han tenido los entrenadores, también esa experiencia le marca a ellos que la pesa enlentece a la gente, lo cual fue cierto mucho tiempo. ¿Por qué? Claro. Porque la pesa no hace ni una cosa ni la otra, depende cómo hagas las pesas. Entonces, si tú haces las pesas muy lento, con muchas repeticiones, con baja pausa, genera mucha acidez, va a generar una adaptación a un tipo de fibra lenta, eso es cierto. Y es lo que han venido haciendo mucha gente que luego cuando lo observa el entrenador, observa la pelea que está más lento, observa el entrenamiento que se ve más lento, dice, bueno, evidentemente hay una asociación entre la pesa y la lentitud. Claro. Eh, pero han surgido nuevas propuestas metodológicas que han medido la ganancia de velocidad y explosividad a través de unos protocolos diferentes de ejercicios de sobrepeso que mejoran la potencia y la aplicación de fuerza. Entonces, esos protocolos no son los que estaban usando la gente que trabajaba en boxeo, estaban usando los otros. Y por eso es que Claro. esa inferencia era cierta, pero no es la pesa, es el método por el cual se usa la pesa. El método que estaban usando estaba mal. Si uno usa un método adecuado, no te lentece, al contrario, te vuelve más rápido y más pegador. Ah, qué bueno es poder trasladar esto también a todo el público que va a estar escuchando, también el que está dentro del boxeo y aquellos que tocan de oído, que escuchan y por ahí en el contexto del boxeo siempre tenés ese amigo, esa gente que es cercana al boxeador, a uno mismo, y siempre le dicen, ah, haces pesas, pero eso no te deja, eso te deja lento y todo ese tipo de comentarios que minan un poco la credibilidad del método. Pero tenían razón, o sea, sí hay que partir de la postura de que tenían razón. El que observa que estás más lento, porque estás más lento, punto. Entonces la Claro, pregunta es, ¿por qué estoy más lento? ¿Qué es lo que hice? Ah, hiciste claro, pesas, pero ¿cómo hiciste las pesas? ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuántas series? ¿Cuánta pausa? claro. ¿Cuánto volumen? ¿Cuándo dejaste las pesas ya para empezar a hacer sparring? ¿Y cuánto tiempo antes de las peleas? Esas son las cosas que generan el cambio. Por ejemplo, tú imagínate lo siguiente. Vamos a hacer una mezcla para hacer un piso. Y en esa mezcla le vamos a poner agua, le vamos a poner cemento, le vamos a poner grava, le vamos a poner arena. Está bien. Y Ujú, pueden ser los cuatro mismos elementos. Eh, pero el problema es que tú le pusiste más agua de la que ujú, iba. Entonces, claro, los elementos están bien, pero tú los distribuiste mal, ujú, ¿no? Y eso es un poco lo que claro, pasa con las pesas. La pesa no te vuelve lento. Lo que te vuelve lento es una mala mezcla de cómo hacer las pesas. claro, Entonces, si haces muchísimas pesas muy lento, obviamente te vas a volver lento. Si uno entrena lento, se vuelve lento. La única claro, excepción a esa regla
que es el entrenamiento de fuerza máxima, que es una condición necesaria previa para después volverte más rápido. Entonces es como caer un poquito la velocidad, si es cierto, pero después la conversión del trabajo de fuerza hacia zonas del entrenamiento de fuerza potencia, fuerza explosiva, mejorando la tasa de relación de desarrollo de la fuerza y otras variables más, como, bueno, actualmente se están hablando de los yank y demás. Estos indicadores van a ir cambiando porque voy trabajando de una manera más óptima la fuerza, acelerando mucho más, pero no solo acelerando más, sino también trabajando bajo correspondencia dinámica. ¿Eso qué significa? Trabajando biomecánicamente similar a lo que voy a usar. Entonces, puedo empezar con press de pecho en fuerza máxima, así está bien. Claro, Pero después pasa un landmine, después pasa un claro. lanzamiento de balón medicinal, luego pasa a golpear fuerte a la gobernadora o a la bolsa, y luego ve al sparring, y hiciste una Ujú. conversión biomecánica, una transformación biomecánica que te permite transferir la fuerza lograda en el entrenamiento a la pelea, y además, a medida que pasaron las semanas, fuiste bajando el peso. Es más, Ujú. llega un punto de donde no hay peso, y ese punto debería ser como un mes antes de la pelea. Ah, mira. ¿Y cómo programaría todo eso, Rodrigo? Eso se O programa sea, la con. preparación. Mira, hay algunas formas complejas, otras simples, pero en esencia sería ir de la masa a la aceleración. Empezar con pesos de 100%, 90, después bajar a 80, 70, así. Y a medida que va bajando, siempre procura que se desarrolle la mayor velocidad posible con ese peso. Y en cuanto cae la Ah, bien. velocidad, suspendes la serie, das una pausa y volvés a probar, pero siempre con un volumen adecuado que mantenga una velocidad la más alta posible con un descenso del peso perdón, de la aceleración de hasta un 10%. Y eso lo puedo, yo entrenador, ¿no? ¿Lo puedo ir viendo a ojo o necesitaría de algún instrumento tecnológico para poder medirlo? Mirá, se pueden usar elementos tecnológicos como acelerómetros, encoder y demás elementos. Pero con la experiencia que uno tiene, si yo te pido, por ejemplo, que muevas lo más rápido posible la pesa, yo observo y mi visión es bastante fina como para darme cuenta si bajaste la aceleración. Inclusive el ruido, Claro. cuando golpea el metal contra la barra, se escucha un ruido diferente. Cuando uno, por ejemplo, está escuchando el golpe en las bolsas, escuchás si está rápido, si está fuerte. O sea, esas cuestiones de entrenador hay que volver a recurrir a eso porque no se entrena como se investiga ni se investiga como se entrena. Si vos tenés 20 boxeadores y están todos trabajando en las bolsas o están en las pesas y demás, no podés andar midiendo todo. Eso es de novatos. Si tenés el dato, lo vas registrando semana por semana, con eso colocás los pesos y demás, pero también se puede hacer de una forma intuitiva, porque lo que nosotros buscamos también a partir de esta nueva postura es favorecer a la mayor cantidad de entrenadores posibles y masificar una mejor forma de hacer las cosas. Y esta masificación debe venir con accesibilidad. Y la accesibilidad es con qué están trabajando y qué podemos sugerir en función de eso. Si, por ejemplo, quiero llegar a tener un Alacrán Berchelt, un Anthony Joshua, boxeadores que acompañaste también en un momento, ¿cómo se llega a eso? Más allá de los años, más allá de la experiencia, pero ¿cómo obtengo un campeón de esa naturaleza? Bueno, tenés que ofrecer un producto diferente. Ujú. Cuando uno trabaja ya en alto nivel, el peleador que vas a entrenar o que pretendes entrenar ya ha pasado por 10, 20 entrenadores. Ha estado en las selecciones, ha viajado a diferentes países, ha conocido diferentes maneras de hacer las cosas y tu manera tiene que sorprenderlo porque si no lo sorprendes, entonces ¿para qué te va a contratar? Tenés que tener Claro. un valor extra, ¿no? En mi caso particular, cuando fui con Joshua, fue porque analicé a Alexander Usyk y vieron con las evidencias que le presenté que había una manera adecuada de enfrentarlo, que se le podía pegar y que había una manera de prepararlo para eso. Bueno, después hubieron unos cambios en el equipo, llegó otro entrenador y no siguió la misma filosofía, pero antes de que llegue ese entrenador, ya había como una cierto acuerdo de cómo se le podía pegar a Usyk. Porque también ese es el tema. En general, cuando contratan a un profesional, lo contratan para resolver un problema. Digamos, si vos Claro, se te rompió una cañería de la casa, contratás al plomero, pero no lo contratás porque te cae bien, lo contratás porque tenés un problema. claro, claro. Y cualquier profesión es una profesión de resolución de problemas. Entonces,
La pregunta acá es qué problemas venís a resolver. O sea, Bien, muy para bueno, qué resolución de problemas te van a contratar? A mí me contratan para resolver un enigma y me contratan cuando las cosas están difíciles. claro, Cuando dice, bueno, yo solo no la armo, yo solo no le gano a esto, necesito ayuda. Entonces, claro, a veces pasa que la ayuda que se necesita es de la parte de nutrición, que dice, bueno, me cuesta mucho dar el peso. Entonces contratan a un nutricionista, ese es el problema, dan bien el peso y dice, menos mal que lo contraté. Algunos otros dicen, la verdad me estoy cansando las peleas, evidentemente necesito un preparador físico. Y a ahí veces está, dicen, no, yo físicamente estoy bien, nutricionalmente estoy bien. Lo que pasa es que no encuentro la estrategia adecuada para enfrentar a este peleador o con mis recursos cómo enfrentarlo. Y entonces ahí contratan a un analista, como también soy yo. claro. Y bueno, hablando, a veces el boxeo se trata de cabeza, a veces, bueno, una mano que salva, como se dice, o Ujú. el peleador que confía mucho en su pegada, pero para ganar una pelea, ¿qué es lo más importante? ¿La esquina, vos, tu naturaleza como peleador? No, yo lo veo así, lo veo como una partida de ajedrez. Si yo te Ajá, doy un tablero de ajedrez y te doy todas las fichas a vos y a mí solamente me pongo la reina, ¿cómo me va a ir? y claro, te va a ir bastante mal. En cambio, si yo te digo, bueno, mira, acá tenés todas las fichas, tenés un analista, tenés el espíritu combativo, tenés cabeza, tenés fuerza, velocidad, agilidad, buenos sparring, buena alimentación, buena suplementación, buena hidratación, buena psicología, tenés todas las fichas en el tablero y además sabes moverlas. Ah, bueno, ahí tenés más chances, ¿no? Entonces yo no Claro, considero que haya una variable única o más importante, sino que la suma de todas las variables y sobre todo sus interacciones van a ser a un resultado comparado con la suma de todas las variables de tu rival y sus interacciones y las interacciones entre los dos sistemas. Entonces ahí donde uno entiende mejor esto. Yo parto con las mismas fichas que vos a jugar al ajedrez. Pero ¿quién gana? El que mueve mejor las fichas en función de la interacción entre sus fichas y entre tus fichas. claro, claro. Sí, antes de venir a hacer la entrevista o antes de hacer este encuentro, recordaba que en otra entrevista con una mexicana, creo que era, Ujú. ella te pregunta cómo surgió todo esto, y bueno, por el bagaje académico, por todo lo que le estás dando al boxeo, y sí, lo que le comentaste ahí era que no eras muy amigo del estudio en esa época, cuando eras muy, muy chico, y hoy uno mira que bueno, que sos un impulsor de lo que es el proyecto, estos proyectos en cuanto al boxeo y demás, y la verdad que un compatriota que está logrando esto en el exterior para la camada nueva o para mí mismo también es algo muchísimo, muy importante. Para ir despidiéndonos, me gustaría saber cuál es tu visión del estilo argentino de boxeo, o si hay un estilo en cuanto a boxeo como el Mexican Style, como el cubano, el americano, el ruso, el soviético. Bueno, yo sí, si pensás en el estilo mexicano, que está identificado como un estilo de meter presión todo el tiempo hasta que se abra una ventana, se cometa un error, pensaría el estilo argentino y tendría que pensar en los grandes representantes como fue Castaño, Maidana, Matisse, ¿no? Narváez. Pero claro, por ejemplo, Narváez se diferencia por su nivel de agilidad de acuerdo a sus Ujú, particularidades genéticas propias, ¿no? Él tenía una velocidad de reacción increíble, una velocidad de incorporación de conocimiento motriz muy destacado. Pero si, por ejemplo, pensamos en Lucas Matisse cuando peleó contra Provonikov, Matisse ujú, no es que se transformó en un boxeador, Matisse usó los recursos que tenía de boxeador. claro, Hasta ahí era un fajador, decía, bueno, acá te arranca la cabeza. Pero fíjate que cuando fue contra Probolikov, dijo, no, bueno, este, aunque le pegue con un bate de béisbol, no lo tumbo. claro, sí, Entonces, los recursos que le enseñó su papá Mario Matisse, que le enseñaron en la selección y demás, hicieron que él pueda resolver ese acertijo. Y si vemos a Castaño también pasa algo parecido. Yo creo que un gran impulso que le dio al boxeo argentino fue Serverio Fuentes cuando estuvo en la selección argentina, que todo el tiempo estaba trabajando sobre escuela de boxeo y eso dejó sus resultados. Ahora, por suerte, veo que Narváez está ahí con el equipo y que está un poco impulsando esta misma filosofía y demás, lo cual me parece que va a traer cosas muy buenas, pero las cosas buenas tardan su tiempo en gestar. O sea, que claro, haya venido a Narváez y a estar trabajando ahí no vas a cambiar las cosas de la mañana, de la noche a la mañana, sino que tienen que permitir que ese proyecto se instale, como en su momento pasó con el entrenador de fútbol de Alemania, que necesitó varios años,
Creo que las cosas buenas tienen su tiempo de maduración y hay que irlas alimentando y darles fortalezas, ¿no? Y a veces inclusive aguantar momentos donde no salen las cosas, porque son Claro. procesos. Y yo creo que el asunto está por ahí, por los procesos. Me parece que Narváez es un muy, muy buen elemento para esto porque él lo vivió, conoce muy bien todo esto y va a poder ah, tener un poco esta figura que tuvo Servilo Fuentes, pero ya nuestra, ya propia. Y es lo que se buscaba, ¿no? Que venga un cubano que nos enseñe y que nos deje a alguien que pueda seguir esa filosofía y seguir inclusive mejorando ese trabajo. Buenísimo, Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Es Aldo. acotadísimo y bueno, no viste el placer de poder entrevistarte. Y bueno, por más ciencia, por más estudio, por un boxeo argentino que pueda seguir consiguiendo cetros afuera, medallas olímpicas y que crezca el deporte y que sea respetado por todas las comunidades. De verdad, muchas gracias. Dale, Aldo. Un abrazo grande y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias por la entrevista. Nos vemos.